¿cómo están? Buenas noches, un gusto. Bueno, su balance de esta interpelación, ¿sacaron algo positivo? ¿Alguna conclusión que nos sirva para mirar el futuro con algo más de optimismo? Bueno, en primer lugar, permíteme brevemente comentar el tema de Luz Salgado. Ella con la rifa. La mejor buena voluntad, el párroco fue a buscarla al hemiciclo, a la bancada en donde estábamos, y efectivamente le pidió que por favor la ayude a colocar estas rifas. Y por supuesto Luz, que con todo el corazón y además de lo católica que es, porque la conozco, ayudó en ese momento. Creo que no podemos sobredimensionar un hecho. Estoy de acuerdo con usted, ¿no es cierto? Tontería, es un hecho lamentable que puede haber sucedido un tema anecdótico en un momento no propicio. De repente, el momento de que estará pendiente y no estar vendiendo. Ya había hablado el ministro, ¿no? Estábamos interviniendo los congresistas, en ese momento Juanjo Díaz, pero creo que es solamente por un tema anecdótico. Luz Salgado la conozco de mucho tiempo, además ella tiene un comportamiento siempre importante de contribuir siempre en los debates y además en favor del país. En segundo lugar, el día de hoy creo que, primero, no hemos sido mezquinos en reconocer que ha habido un logro en la lucha contra el terrorismo, lo hemos dicho, la bancada fujimorista ha expresado, como así lo ha dicho nuestra lideresa Keiko Fujimori, el reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en la lucha contra el BRAE. Pero qué cosa es lo que hemos planteado, que ese mismo éxito se reconozca en las calles, que ese mismo éxito se replique en las calles en el tema de la inseguridad ciudadana. El ministro, creo que el día de hoy, también en su segunda interpelación de este ministro del Interior, recordemos que en marzo ya lo habíamos interpelado, ha reconocido que sí, pues no es una percepción o no era una novela o un reality. Efectivamente hay un tema de inseguridad ciudadana creciente, que efectivamente se vienen desarrollando algunos temas, como el tema, y se lo hemos manifestado, por ejemplo, el de los patrulleros que salieron a las calles, o que todavía no salen a las calles, perdón, que ya se han mostrado, pero hay un detalle. Ya vinieron los patrulleros, ya han sido mostrados, pero todavía no han sido capacitados, o recién están siendo capacitados los policías. ¿Por qué vamos a paso de tortuga? Si ya sabíamos que íbamos a comprar las unidades, hace mucho tiempo hemos debido de capacitarlos para que cuando se presentan inmediatamente se ponen... Aquí yo quisiera hacer una reflexión un poco más integral. ¿Por qué en Interior y Defensa, y no solamente en este gobierno, hay tanta dificultad para el tema de las compras? Sea por corrupción, sea por lo que fuera, pero nos demoramos una barbaridad. Vienen las licitaciones y por tanto las impugnaciones del que pierde. Pero recordemos desde que estaba Alba Castro, comprar patrulleros, pistolas, municiones, botas, uniformes, es todo un tema. Que hay mafias, hay gente que le interesa que esto simplemente se vaya por conductos que no deben ir. ¿Cuál es el problema? Yo trabajo mucho en gestión y te puedo decir dos cosas. Primero, que puede haber mafia efectivamente en este tema, pero además hay mucha incapacidad de muchos técnicos, que además la parte política, es decir, el ministro y los viceministros, tienen que estar detrás de los jefes, de los gerentes, para que caminen, y no caminen pues a paso de tortuga. Los delincuentes están como liebres, y estos están caminando como paso de tortuga. Para sacar una licitación de 172 comisarías, ¿qué están esperando? ¿La luz verde para la licitación? No, pues, o sea, lo que tenemos que ir es al mismo ritmo. Hay un presupuesto asignado, y no se está gastando lo que se debe de gastar. Por eso que Alberto, no creo que sea Alberto Bengolea, otro congresista señaló el tema de los Robocop también, donde había ese problema, ¿no? Ibérico. Lucho Ibérico, perdón. Claro, y además no solamente es gastar por gastar, sino gastar y gastar bien, que se pueda invertir ese recurso que ha dado el Congreso de la República en el presupuesto nacional, y que además ha presidido la Comisión Josué, que se pueda gastar eficientemente en beneficio, por supuesto, de la inseguridad, de cubrir este tema de la inseguridad ciudadana que no da más. Roban a plena luz del día, en plena vía pública, ya con el menor desparpajo, los delincuentes, a los cambistas, a los jóvenes, a robarles sus camionetas, y además los asesinan cruelmente, y por supuesto que debe haber una respuesta rápida de la policía. Nosotros dijimos, por ejemplo, las cámaras de seguridad que ahora hay en todo Lima solo sirven para filmar el asalto, pero no para prevenir que efectivamente se está cometiendo un asalto, que inmediatamente se actúe. Esas cosas hay que afinarlas. Espero que el día de hoy, a través de esta interpelación del ministro, pueda haber, y me parece una muy buena... lo de la convocatoria del ministro me parece muy bueno. De convocar, eso lo debió hacer el primer día, pero está bien. Pero bueno, veamos el futuro con optimismo, no con pesimismo, y espero que, por supuesto, este tema de la inseguridad ciudadana pueda inmediatamente solucionarse. Congresista. Mario, yo creo esta es la perfecta oportunidad para poder decirle al país con humildad, con sencillez, estamos en la línea correcta, ensamblando una política integral
que hoy se da en el campo, en el Braem, en una zona totalmente convulsionada de décadas, y que ciertamente ha estado bajo el mando de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú. Lograr que estas dos instituciones, naturalmente cada uno con fines totalmente distintos, coadyuven esfuerzos conjuntos y nos den estos logros, eso es parte de una invitación hacia el Parlamento y a la clase política de que hay temas donde se exige la unidad nacional. Se exige la unidad nacional para plantear justamente este tema como una política de Estado, que lo es, y por lo tanto se definan los planos a corto, mediano y largo plazo. Esos planes van a hacer que la seguridad ciudadana sea sostenida en el tiempo y ciertamente no estemos sobre el vaivén de las zancadillas que sea una política de Estado, en realidad es lo que estamos esperando. Lo es, se ha discutido en el Acuerdo Nacional, es parte de toda una agenda, y hoy que el ministro hace una invitación y una convocatoria amplia, esa convocatoria tiene como finalidad evitar que nosotros entre peruanos estemos ejerciendo, naturalmente con todo derecho, pero muchas veces con términos conceptuales que ponen en riesgo la misma seguridad. Repito, hay veces por querer nosotros mostrarnos ante la opinión pública con opiniones, ciertamente ponemos en riesgo la inteligencia, los servicios de inteligencia que trabajan de manera secreta, de manera, si se quiere, insospechada en lugares donde uno menos estima, para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, se pone en riesgo. Por otro lado, yo creo que esta tarea y esta estrategia asumida por el actual gobierno, sin ser mezquino con los que nos han dejado esto, nosotros reconocemos, y por haberle dado continuidad en muchas cosas, manteniendo el mismo statu quo, hemos cometido errores. Y es que, por ejemplo, hacer los patrullajes de los militares, de los policías, de los comandos mismos, hacen que seamos de alguna forma carne de cañón, porque somos blancos de emboscadas, y eso lo hemos vivido en nuestro gobierno. Entonces, lo que hemos hecho hoy es otorgarle mayores recursos para que la Dirección Nacional de Inteligencia y todos sus campos, porque es todo un sistema, opere de manera conjunta y al servicio del país. Y eso nos ha dado hoy día un resultado perfecto, de tal manera que esas estrategias lo estamos utilizando también para desarticular las bandas que existen en las ciudades y que nos han hackeado en un momento, y que hoy día estamos dándole respuesta al país diciendo que nuestras intervenciones hoy día no son recurrir después de un asalto, sino todo lo contrario, empezar a desarticular las bandas gracias al aporte de mucha gente de buena fe, de la ciudadanía en su conjunto, que hoy día es capaz de denunciar y ciertamente se les brinda las garantías necesarias. Eso no debemos ponernos en riesgo por una opinión o por querer aparecer en la televisión o porque nos saquen en los medios de comunicación. ¿A qué opinión se refiere, por ejemplo? Yo he visto que en los últimos tiempos los opinólogos, que lo llaman los especialistas, salen a dar el detalle de cómo es una operación sin importarles que eso puede significar poner en riesgo familias enteras. Y eso sí no es bueno, Mario, porque si estamos ganando esta guerra, para conseguir la pacificación contribuyamos todos. Si ese señor o esos señores quieren opinar, que lo opinen dentro del medio, y que sea el medio, esta convocatoria que ha hecho el ministro, que sea el medio para todos ofrecer nuestras fuentes y luchar todos en una misma dirección y hacer que el país por fin encuentre la estabilidad, la paz social que tanto anhelamos todos los peruanos. Delincuencia habrá, pero esta no puede ponernos en jaque a todos y vivir bajo la zozobra que en cualquier momento nos van a asaltar o nos van a asesinar. Ciertamente, el sector interior y el sector defensa han tenido, si se quiere, la mala suerte de haber estado en una serie de impugnaciones en sus procesos de compra que han hecho inviable muchas veces las compras que se han caído una vez adjudicadas. Y ciertamente hoy día debemos poner énfasis en los convenios que nos permitan, si es posible, acelerar a la brevedad para que se compren esto. Sin embargo, permítame para terminar, Mario, acotar algo. En el sector se tiene casi un 60% de ejecución presupuestal por todo concepto. Y dentro de ese 60% nosotros vemos los programas, por ejemplo, de equipamiento de comisaría. Se ha avanzado muy bien, Mario. Y el hecho que los patrulleros en estos momentos no saben operar, porque no son cualquier patrullero, o sea, no se necesita solamente un chofer
para salir a operar. Se necesita todo un sistema de capacitación porque son patrulleros que vienen... Claro, se necesitan policías inteligentes también, además de los patrulleros inteligentes. Claro, pero también al policía, nosotros creemos que todos los policías son inteligentes, ¿no? Porque ya han sido calificados, preseleccionados y seleccionados. Eso es lo que todos queremos. No, y ellos tienen que recibir la capacitación porque es un sistema computarizado que tiene todo un sistema de punta, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer antes si es que no se les entrega, porque es todo un proceso. Y hoy día, que ya están en entrenamiento, nosotros le queremos decir al país, la sensación de inseguridad, la misma inseguridad, que es una constante, debemos contribuir que no lo sea. ¿Por qué? Porque eso tiene, aunque usted no lo cree, una implicancia directa en la inversión pública y en la inversión privada principalmente. Usted apuesta más a la inversión, usted apuesta más en el negocio, usted apuesta más en su empresa a la medida que la seguridad pasa que acá hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el señor Peraza tuvo algunas frases infelices como esta cuestión de que era una percepción más que una realidad. Una novela. Una novela, ¿no? Entonces, eso, claro, evidentemente enardece, pues, congresista, porque la gente dice, oye, este ministro, que es ministro de Marte, de Saturno, ¿no? ¿En qué país está? ¿Por qué? Porque lo sufren los peruanos todos los días. Entonces, más bien lo ideal sería es tener una política de realismo, de, digamos, ponerse en una situación que diga, bueno, efectivamente, es el principal problema del Perú, abro el diálogo, abro la concertación para enfrentarlo de manera concertada. Un momentito, sí. Perito. Esa estructura policíaca, únicamente policíaca para la intervención operativa, es buena. Pero si esto no está sobre el soporte de una información adecuada que nos permite dar golpes certeros, evitando bajas en nuestro equipo, implica toda una reingeniería. Te contaría algo, Mario, y que la opinión pública sepa. Nuestros equipos son prestados. O sea, el equipo que tenía la reestructurada DINI son prestados por otros países. Entonces necesitamos hacer esfuerzos, como lo hemos hecho en el presente ejercicio, de hacer que el Parlamento otorgue mayores partidas presupuestarias para que se puedan equipar con instrumentos, con tecnología de punta y que coadyuve todo al mismo esfuerzo, hacer que nuestra policía cada día sea más profesional, más especializada y consecuentemente a ello nos va a dar pues, los resultados que todos nosotros merecemos. Bueno, habla, efectivamente, mira, este gobierno sufre de una ceguera y de una sordera aguda. Y es que no quieren ver la realidad y no quieren escuchar las cosas como están sucediendo. Y es lamentable porque cuando la oposición le dice algo al ministro, le dice algo al gobierno, inmediatamente somos calificados como oposición destructiva. Quiere decir que la constructiva es aquel que le arregla el fajín al ministro, que le soba el sobaco, la franela. No, pues, tenemos que decirle la verdad. Tenemos que decirle la verdad para que efectivamente haga un viraje, cambie, y en muchas situaciones ha sucedido a lo largo de este gobierno que le hemos dicho, señor ministro, el camino no es este, usted está cometiendo un error, y se lo estamos haciendo ver, y gracias a esos temas, al rol también que corresponde a la oposición, es que los ministros han hecho un viraje y han cambiado su política. Y en algunos casos, como el tema, por Dios santo, de la seguridad ciudadana, tenemos que estar atentos todos los peruanos en el tema, unidos sí en el tema de la seguridad ciudadana, pero como dice el señor, o sea, hay que gastar, pero gastar bien, gastar rápido, gastar que se pueda eficientemente poder tener efectivamente equipada a nuestra policía, pagada debidamente a nuestra policía, capacitada y también defendida. No puede ser posible que el policía que mata a un delincuente no tenga un defensor, ese policía, para ir a un proceso penal. No puede ser que tenga que ir a un proceso penal. Y eso estamos luchando en el Congreso de la República con leyes. Entregarle más armas y más seguridad jurídica. Si las armas las tiene que comprar la policía, las balas las tiene que comprar la policía, ¿cómo vamos a defender a la ciudadanía? No. Tenemos que darle. Le hemos sacado armas legales, me refiero. Sí, claro, no, y armas armas de verdad y armas legales para que cumplan su función. Mira, hemos dado un gran paso en la Comisión de Justicia y además en el Pleno de este Congreso. Mira, proyectos de autoría de la bancada fujimorista, uno de ellos de mi persona, el congresista Salazar, en donde le hemos dado el apoyo legal que necesita la policía. Pero además también hemos bloqueado que estos sanguinarios delincuentes prontuariados, los sicarios, ya no salgan de las cárceles con beneficios penitenciarios y queden 15 años como mínimo y cumplan todas sus condenas. Pero para eso necesita pues el compromiso del Ministerio Público, del Poder Judicial, ¿no? Y ahí voy. Es que también la convocatoria del señor ministro, y que además esto debe hacerlo el premier Jiménez, debe convocar al presidente del Poder Judicial, no para reuniones de ponerse de acuerdo con una jueza,
¿no es cierto? Sino debe inmediatamente convocar al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación y justamente hacer que los jueces y los fiscales cumplan con las leyes que emana el Congreso de la República, que puedan hacer respetar que efectivamente los delincuentes paguen las condenas pues todo el tiempo que se merecen y que no estén en las cárceles, porque la policía, ¿qué cosa ocurre? Atrapa al delincuente y al día siguiente, como lo hemos visto lamentablemente, salen por la otra puerta de la Fiscalía. Entonces, eso es preocupante, la policía también tiene ese entrampamiento y además, por supuesto, oye, estamos viendo a diario este sinvergüenza delincuente que ha violado a una niña de 4 meses. Años. Dime, ¿tú crees que puede tener perdón de la ciudadanía? Por Dios santo, o sea, creo que todos ahí tenemos que evaluar el tema de la pena, el tema de la pena de muerte. Yo creo que es un tema recurrente cada vez que ocurren casos. Es muy delicado ese tema, de verdad. Casos similares. Congresista, finalmente. Mario, me toca a mí defender al gobierno y lo voy a hacer con serenidad, pero también poniendo los puntos sobre las IES. Nosotros lo que hemos hecho hoy es fortalecer lo que está bien en materia de lucha contra la criminalidad. Y en segundo orden, hemos asumido también con entereza un tema de mapeo nacional que es parte del Plan Nacional para pacificar al país. Y es que para nosotros lo más importante es que este gobierno haya definido como una situación prioritaria del gobierno la resolución de los problemas. Y esto no pasa pues de noche a la mañana. La estructura normativa que tienen todos los sistemas de compra son las mismas que hemos tenido en el anterior periodo. Hoy día hacemos esfuerzos, por lo tanto, para hacer una revisión de todos los procesos que están en la OCE y hacer que éstas sean mucho más ágiles en beneficio de la población. Para eso se está destrabando también las trabas burocráticas que existían para las inversiones de carácter privado y que seguramente va a tener su impacto inmediato en la economía nacional. Sin embargo, me permito, no estamos en crisis, lo que estamos viendo es un proceso de desaceleración. Hay una crisis internacional muy marcada y naturalmente nosotros somos parte del mundo porque tenemos más de 17 TLCs suscritos y por lo tanto cualquier cosa que ocurra en el mundo va a tener una implicancia directa con nuestra economía y ciertamente allí nuestra preocupación está centrada, pero que como quiera que hoy día estamos hablando de seguridad ciudadana, no queremos salirnos de esa agenda, sino decirle al país que este gobierno lo que está haciendo es rectificar algunos errores del pasado para poder hacer más útil cualquier política aplicable a nuestra realidad. Por ejemplo, la lucha en el BRAEM no era la correcta mientras existía el BRAE, es decir, mientras los remanentes de Sendero, cuando las patrullas ingresaban para tomar posición del territorio, se alojaban en el Valle del Mantaro y apenas se retrocedían, volvían y era una constante, no un año, sino muchísimos años para tomar posición de ese gobierno. Entonces nosotros tomamos la decisión de incluir al Valle del Mantaro en todo este trabajo de pacificación y ciertamente están dando sus resultados. La unificación de los servicios de inteligencia de nuestros institutos armados en las Fuerzas Armadas del Perú y la información que se recibe a través del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, hoy día... ¿Qué es la manera como se tiene que trabajar por el congresista? Pero que no había, Mario, y no vamos a decir que somos inventores de la pólvora, pero ya está empezando a dar sus resultados. No es que hoy día se ha implementado y hoy día dio su resultado, no. Es una tarea paciente, vamos a, si se quiere, pacificar a la medida que estas cabezas caigan, porque podemos tener fuego cruzado constante, bajas de ambos lados, ¿no? Brevemente. Sí, 10 segundos tenemos que terminar. Solamente quiero decir, si hay interpelaciones y presentadas por la oposición, es que han habido motivos para ello. Los ministros han dado muchísimos motivos para que hayan las interpelaciones. Nosotros somos prudentes, efectivamente, en presentarlas, pero además no hay actores políticos dentro del gabinete, no hay reflejos que puedan inmediatamente cubrir los vacíos que efectivamente hay y que además generan en algunos casos las huelgas, las violencias en las calles y además estas acciones en diversos pueblos que salen y ahora que están en el tema económico. Yo reafirmamos una vez más que como rol de oposición vamos a estar vigilantes con un rol de fiscalización para que el gobierno, el ministro del Interior pueda cumplir con este tema y por supuesto gocemos de una mejor seguridad. Mario, antes de todo, como Pedro comenzó, quisiera terminar rapidito en 10 segundos. Nosotros hemos instalado más escuelas de policías y las que habían las hemos implementado. Que quede para el país como historia, y me remito a las pruebas, que en el gobierno que hoy día representa el señor Pedro Espadaro,
se desarticularon, se desactivaron y se cerraron escuelas policiales de suboficiales y de oficiales. Y eso sí, nos ha pasado la factura más adelante y hoy día hemos tenido que reestructurar todo eso. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. No fue en la época del al contrario. Bueno, ya haremos la predicción del caso. Muchas gracias, Amos, por estar con nosotros. Yo simplemente terminaré diciendo que así como se ha entendido que en el tema de la continuidad de las cosas positivas pueden haber buenos resultados, que la convocatoria que ha hecho Jiménez Mayor a las fuerzas políticas en general sigan la misma pauta. Hay un sinnúmero de sectores en el Perú que requieren de esa continuidad y de la colaboración de la clase política. Nos vamos a la pausa y al volver vamos a estar con el economista Jorge Chávez, expresidente del Banco Central de Reserva, justamente para hablar del tema de las vacas flacas mencionadas por el ministro Castilla. Con eso más volvemos.